Buenas tardes, hacemos la clase 22 del viernes 28 de mayo. Con lo que trabajamos, con todo lo que hicimos en trabajo y energía, estamos listos para redondear la práctica. Así que espero que hoy sea una clase que rinda para hacer problemas. Y estoy pensando en completar la práctica 8. ¿Ok? Bien, entonces, pongamos todo junto lo que venimos construyendo. Estamos estudiando el movimiento de un cuerpo de masa m sobre una trayectoria que va desde un punto A hasta un punto B, decimos en general, y el cuerpo en presencia de varias fuerzas. El problema completo sería, como en dinámica, que sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, ustedes las saben reconocer, y digamos una fuerza F1, otra fuerza F2, podría ser la normal, podría ser el roce, podría ser la tensión de hilo, cualquier cosa que conozcan, y una fuerza F3, pero a esta F3 en particular voy a ponerle nombre FC para avisar que es conservativa. Lo que uno aprendió a hacer hasta ahora es, de las distintas fuerzas que actúan, distinguir alguna que es conservativa, o dos que son conservativas, de las demás. Conservativas tenemos como ejemplo las fuerzas elásticas de los resortes, la fuerza gravitatoria a nivel peso constante, acá en Tierra, o a nivel planetario, la fuerza gravitatoria que decrece como 1 sobre r cuadrado. Entonces, digamos para hacer el repaso, o el planteo, que tenemos tres fuerzas y sabemos que una de ellas es conservativa. La voy a marcar así en particular. Hay una que es conservativa. Por eso les decía de poner todo junto, lo que hemos hecho de fuerza conservativa con las demás. Y cuando tiene una fuerza conservativa, en realidad está hablando de que es una fuerza que depende de la posición y que hay un campo de fuerzas conservativas. Entonces, como la puse así para abajo, imagínense que hay líneas de fuerza. Vamos a tratar de hacerlas en otro color. Líneas de campo, líneas de campo de fuerza, que serían como apuntando así para abajo. ¿Sí? Este dibujo, medio roñoso porque pongo una cosa arriba de la otra, lo quiero hacer para que tengan la imagen de que la fuerza conservativa es algo que está en todo el recorrido y depende de por dónde pase el cuerpo. Y entonces cuando el cuerpo está en este punto, la fuerza conservativa apunta como es en la línea de fuerza. Bien. Planteo. ¿Y qué sabemos hasta ahora? ¿Qué es lo que quiero poner todo junto? Sabemos el teorema de trabajo y energía. Sabemos, en primer lugar, que la suma sobre todas las fuerzas, en lugar de poner un índice pongo todas, pero sería 1, 2 y la FC. La suma sobre todas las fuerzas del trabajo de cada una es igual a la variación de energía cinética. Repasemos que el trabajo está asociado a una trayectoria. Cuando digo trabajo acá, es trabajo para recorrer esta curva C, desde el punto A hasta el punto B, pero bueno, no cargo la anotación, pero estamos hablando del trabajo de la fuerza a lo largo de toda esta trayectoria. Y la energía cinética, que es un medio de masa por velocidad al cuadrado, voy a poner alguna fórmula importante que más vale que se las acuerde por acá, es una cantidad instantánea. En cada momento tengo una velocidad, en cada momento tengo una energía cinética. Lo que estamos haciendo en el teorema de trabajo y energía cinética es relacionar el trabajo de las fuerzas a lo largo de las trayectorias con el valor de energía cinética al final y al principio de la trayectoria. O sea, siempre que ponemos delta energía cinética, nos estamos refiriendo a comparar dos puntos, el último menos el anterior, el final menos el inicial, el B menos el A. Ustedes se organizan. En este dibujo sería la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. ¿De acuerdo en que eso lo hicimos hace un par de clases? Lo nuevo que tenemos para juntar con esto es el tema de que si hay fuerzas conservativas, hay energía potencial. Entonces, si hay fuerzas conservativas, hay una energía potencial. Vamos a anotar acá que la fuerza conservativa se le asocia, con una flechita, una energía potencial U de R, que se calculaba como menos la integral entre R0 y R
R0 es un punto de referencia, R es el punto donde está la partícula, donde evalúa la energía potencial, la integral de la fuerza conservativa escalar diferencial de R. O sea, el trabajo de la fuerza conservativa con signo menos. Hay fuerza conservativa, hay energía potencial. Y además sabemos que el trabajo de la fuerza conservativa para ir desde A hasta B, que es el que necesitamos poner acá, uno de estos tres es el trabajo de la fuerza conservativa, para ir desde A hasta B, se relaciona con la energía potencial como menos la variación de energía potencial, menos delta U, o sea, menos, paréntesis para hacer la resta que es el delta, energía potencial al final, menos energía potencial al principio. Usamos notaciones que sean cómodas. Cuando pongo B es el punto B, y para ser más formal tendré que poner la posición del punto B. Digo, si la energía potencial en función de la posición, la variable debería ser una posición. Bueno, este cartelito B quiere decir la posición del cuerpo cuando estamos en una situación B. Lo voy a arreglar, pero no quería dejar de ponerlo así porque después uno trabaja con la notación más cómoda posible. Lo importante es que la notación le indique lo que está trabajando. Entonces, un poquito más formal, sería poner que delta U, que es el valor de la energía potencial al final, que es evaluar la función en el punto final, menos la energía potencial al principio, que es evaluar la función U en el punto del principio. Después ustedes, después para ser más rápido, por ahí pongo A y B, como acabo de borrar recién. Entonces, la segunda información, para juntar con el teorema del trabajo de energía cinética, es que el trabajo, bueno, lo que puse acá, que el trabajo de la fuerza conservativa se escribe como menos variación de energía potencial. Lo puse acá como teoría de repaso, lo pongo acá como punto de trabajo para seguir. Insisto que las energías potenciales se calculan como la integral de trabajo desde un punto de referencia hasta un punto R con signo menos, y que ustedes deberían recordar la fórmula de no hacer esta integral, sino recordar cuánto da. Entonces, para la fuerza peso constante en tierra, respecto a una altura h igual a 0, cuando van a una altura h respecto de ese 0, la energía es m por g por h. Entonces, esta función U, ustedes se la conocen porque la hicimos en teoría, m por g por h. Con el dibujo bien hecho, con el h diciendo respecto de dónde lo miden, todo lo que hay que poner. Cuando se trata de un resorte, que se estira de la posición de equilibrio hasta una distancia x, la energía potencial es 1/2 de k por x cuadrado. La hicimos en algún momento. La idea es que usted tiene una fórmula práctica para saber U. Y cuando es un movimiento en el campo gravitatorio a nivel planetario, y bueno, era lo que daba, eso de G, masa del Sol sobre masa de la partícula sobre R, con signo menos, se la acuerdan. La idea es que esta función U, que se define así, ustedes tienen una fórmula. Vamos a poner por acá. Entonces, es más fácil hacer. Evalúo la fórmula en un punto, evalúo la fórmula en el otro y hago la resta, y entonces tenemos delta U. Es más fácil que calcular trabajo. La gracia práctica de la energía potencial es que en lugar de calcular trabajo, van a hacer la resta de U al final menos al principio y ponen un signo menos adelante. Acordándose de memoria la fórmula de U. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de ese repaso, me voy a hacer lugar porque esto que me ocupó acá es repaso. Permiso. Vamos a dejar un poco, que a la fuerza conservativa se le asocia energía potencial, es re importante. Que el trabajo se calcula así, ya lo puse allá arriba. Y entonces, ¿cómo avanzamos juntando estas cosas? Clases viejas, clase última. Bueno, voy a hacerlo, en lugar de poner una sumatoria, voy a hacerlo tipo, acompaña este ejemplo. O sea, en lugar de sumatoria pongo trabajo de la fuerza 1, trabajo de la fuerza 2, trabajo de la fuerza conservativa. Para que sea más seguible. Y después lo copio en general como sería con sumatoria. Entonces, lo que sabemos acá es que el trabajo de la fuerza 1
al hacer este recorrido, más el trabajo de la fuerza 2 al hacer este recorrido, más el trabajo de la fuerza conservativa al hacer este recorrido, es igual a la variación de energía cinética. Listo, pasé en limpio lo que dice allá arriba, suma de todos los trabajos. Sabemos además que el trabajo, sabemos que el trabajo de la fuerza conservativa hay una forma de escribirlo, que es menos delta U. Y lo voy a escribir el trabajo en términos de energías. Y entonces, como lo pongo en términos de energías, lo voy a pasar para este lado. Y como que acá hay un lado que es de trabajos y otro lado que es de energías. Si el trabajo de una fuerza conservativa que está metida acá adentro se asocia a una energía, bueno, lo escribo y lo paso al otro lado. Re sencilla la matemática, re sencilla. Lo único que hacemos es, entonces, escribir esto como que a las fuerzas que no son conservativas las dejo como estaban. Nada. Y a la fuerza que es conservativa, el trabajo le escribo menos delta U. Y eso es igual siempre a la variación de energía cinética. Entonces el truco es tomar esto y pasarlo al otro lado. ¿Sí? Truco de acomodar un resultado que ya sabíamos usando esta propiedad, pasar el trabajo de la fuerza conservativa, escrito como variación de energía potencial coseno menos, pasarlo al otro lado. Re inocente, insisto. A nivel matemático es re inocente. ¿Y qué nos queda? Bueno, que el trabajo de las fuerzas que quedaron, la 1 y la 2, es igual a la variación de energía cinética que teníamos, más, paso con más, la variación de energía potencial. A las fuerzas, a los trabajos de fuerzas que dejo de este lado, los voy a llamar trabajos de fuerzas no conservativas. Son las que quedaron, son las demás. Hay una que es conservativa y las otras. La que es conservativa, trabajo, truco, lo pasé a este lado. Entonces, cuando hacen esto que es lo que va a quedar ahora al final, como resultado, vamos a decir que el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, todas las que dejé ahí, es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y esto se puede elaborar de la siguiente manera. Explícitamente, ¿qué significa delta? Significa restar. Entonces esto significa la energía cinética. Voy a poner un paréntesis para poner delta de energía cinética, que sería la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A, más otro paréntesis para poner delta U, que es la energía potencial U al final en el punto B menos la energía potencial en el punto A. Acá, como les decía hace un rato, uso U de B y U de A porque es más fácil de anotar, en lugar de U de RB y U de RA. Bien, y estos paréntesis, bueno, los puse para marcar qué estoy poniendo, pero hay signo más adelante. Perdón, acá falta uno. Entonces, como hay signo más adelante, el paréntesis lo borro y no pasa nada, no te va a cambiar nada. Este más, borro el paréntesis y distingo que hay términos finales en B, los dos con signo más, y términos iniciales en A, los dos con signo menos. Entonces, álgebra súper sencilla, pero nos va a servir para leer lo que queda, para interpretarlo. Nos quedó, paréntesis, la energía cinética al final, que es este término, ya lo puse, más la energía potencial al final, que es este término, menos, paréntesis, porque hay dos términos con signo menos, saco el menos factor común, la energía cinética en A, al principio, más, porque el signo menos ya lo saqué, la energía potencial en A. Entonces, ¿cómo se acomodó esta suma de incrementos de energía cinética y energía potencial? Se acomodó como una comparación de energía cinética más potencial al final con la energía cinética más potencial al principio. Y la energía cinética más la potencial tiene un nombre, y es energía mecánica. Entonces, agregamos como definición un nombre que se usa un montón, y es que la energía mecánica, le voy a poner mec, que tiene un cuerpo, en cualquier situación es igual a la suma de su energía cinética más la suma de su energía potencial. Por ejemplo, un medio de m por b cuadrado más m por g por h, si es la potencial asociada al peso. Entonces, lo que tenemos acá
separado, en paréntesis, al final y al principio, es la energía mecánica. Le pusimos nombre a lo que apareció entre paréntesis. Entonces esto es la energía mecánica del sistema al final, o sea en B, menos la energía mecánica del sistema al principio. O sea, la variación de energía mecánica. Digo, hice esto que es muy inocente de poner los signos más y menos y agrupar, para que no le tengan ningún miedo, pero ¿qué quedó? Resta, o sea, variación de este paquete que se llama energía mecánica. Entonces, el trabajo de las fuerzas que quedaron del lado izquierdo, de las fuerzas no conservativas, resulta ser igual, traigo este resultado para acá arriba, a la variación de energía mecánica. ¿Sí? El trabajo de las fuerzas que voy a llamar no conservativas. ¿Por qué las llamo no conservativas? Porque son las que quedaron afuera. Ser no conservativas no es una propiedad especial. Es simplemente que como no son conservativas quedaron afuera. Llamamos no conservativas a todas las demás. El trabajo de las fuerzas no conservativas sumado resulta ser igual a la variación de energía mecánica. ¿Y energía mecánica qué tengo? La cinética y la potencial. ¿Sí? Espero que haya quedado ordenado en un pizarrón, en un ejemplo sencillo. Si hay 3 fuerzas y una es conservativa, 2 las dejo allá, una la traigo para acá. ¿Qué podría pasar? Más general. Bueno, vamos. Que en lugar de una fuerza conservativa haya 2 fuerzas conservativas actuando, o 3. Que haya un problema de peso y resorte. ¿Cómo no? Tengo... Después les muestro, tengo unos resortes ahí para mostrar. Vamos. Acá lo encontré, perdón. Vamos a jugar con algo así, y ahí viene la práctica 9. Si el resorte lo dejo sin estirar, que estaría ahí, no, el resorte no hace energía elástica. Y cuando lo estiro, tengo energía elástica. Pero a su vez, esta pesita, al cambiar la altura, tiene energía potencial gravitatoria. Entonces, cuando esto se mueve, va a estar teniendo una cantidad de energía elástica que está cambiando y una cantidad de energía potencial m por g por h que también está cambiando. Pero tiene las dos, porque hay 2 fuerzas conservativas actuando, la elástica y la del peso. Hay 2 términos de energía potencial que irían en esta cuenta. O sea, en general, donde puse una fuerza conservativa, podría haber 2 o más. ¿Qué haríamos? Bueno, cada fuerza conservativa le asocio su energía potencial. Entonces vamos a decir que el trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria. El trabajo de la fuerza elástica es menos la variación de energía potencial elástica. Y todas las energías potenciales que estaban de este lado, las paso a este lado. O sea, en lugar de una energía potencial, puede haber una sumatoria de energías potenciales. Que cuando las paso a este lado, bueno, son una sumatoria de energías potenciales. Que cuando hago este truco de poner las cosas con signo más, que están al final, menos las cosas con signo menos están al principio, a lo que llama energía mecánica va a ser la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. Y todas las que haya. O sea, esta U que puse acá es porque hay una sola fuerza conservativa. Si hubiera 2 fuerzas conservativas, habría 2 términos de energía potencial. Y así. Entonces, en general, vamos a tener un resultado que diga que el trabajo de las fuerzas no conservativas en una trayectoria es igual a la variación de energía mecánica que incluye a la cinética y todas las potenciales. Eso es lo que voy a escribir. Espero que haya servido hacerlo en un ejemplo con 3 fuerzas y ahora lo anoto en general. ¿Qué hicimos? Voy de vuelta. ¿Qué es lo que queda como teoría recuadrado para aplicar en cualquier caso? Bueno, que en general puede haber distintas fuerzas conservativas. Vamos a poner Fc1, Fc2. Entonces, para cada fuerza conservativa tenemos una energía potencial asociada, U sub c. Para la fuerza conservativa 1, U sub c1. La 2, la 2. Y entonces, cuando ponemos la suma de todas las fuerzas
Voy a arrancar de vuelta al primer renglón. Cuando pongo la suma de los trabajos de todas las fuerzas, voy a reordenar esta suma diciendo, pongo la suma sobre las fuerzas no conservativas, que son las que quedan de este lado. Vamos a poner la suma sobre un índice J, que es no conservativo, del trabajo de la fuerza J. Se referiría a este ejemplo a la 1 y la 2, las no conservativas. Y como tengo que sumar todas, dije que pongo primero las no conservativas y después las conservativas. Simplemente estoy eligiendo repartir la suma. Entonces pongo las no conservativas por un lado y las conservativas por el otro. Y para llevar la lectura, vamos a decir que esto lo pongo por un índice I. El índice J, 1, 2, 3 son las no conservativas. El índice I, 1, 2, las que haya son las conservativas. Del trabajo, entonces, de las fuerzas conservativas y décimas. Y eso es igual a la variación de energía cinética. Voy de vuelta porque no sé si enganché bien el ritmo. Terminé con el ejemplo y hago lo mismo en general. ¿Sabemos que la suma del trabajo de todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética? Escribo todas las fuerzas separando las no conservativas y las conservativas. Las conservativas, resulta que el trabajo de cada una lo voy a tachar acá porque lo puedo reemplazar por menos la variación de energía potencial de la correspondiente fuerza conservativa. Energía potencial 1, 2, todas las que haya, va el I. Con suma, adentro de la suma. Y todos estos términos con signo menos los voy a pasar al otro lado. Entonces, la suma, voy a copiar de vuelta este lado. La suma sobre el índice J, que recorre las fuerzas no conservativas, del trabajo de las fuerzas no conservativas, me va a quedar igual a, pasando a este lado, la variación de energía mecánica, que es la energía mecánica al final en B menos la energía mecánica al principio, donde por energía mecánica que estoy poniendo la energía cinética más la suma, voy a ponerlo más grande acá abajo, estoy poniendo que la energía mecánica, que se puede hablar en el punto B, en el punto A, donde quieran, es igual a la energía, es igual a la suma de la energía cinética, que borré recién, y en lugar de decir más U, digo más la suma sobre todas las fuerzas, todas las fuerzas conservativas, de los términos de energía potencial correspondientes. La energía mecánica es la suma de la cinética más todas las conservativas que haya en juego en el problema. Y esta fórmula entonces la leo y le ponemos nombre. Dice, la suma del trabajo de las fuerzas no conservativas, cuando ya las conservativas las tiré para este lado, es igual a la variación de energía mecánica. Energía mecánica al final menos al principio. Esto recuadrado no es otra cosa que un truco de reacomodar el viejo teorema de trabajo y energía cinética. Es un truco de reacomodar términos, ¿verdad? Trabajo de todas las fuerzas va con energía cinética, trabajo de las no conservativas va con energía mecánica. El nombre de energía mecánica es el nombre de haber puesto, escondido de este lado de las energías, todas las fuerzas, los trabajos de las fuerzas conservativas. A esta forma recuadrada se la llama teorema de trabajo. Yo le quiero agregar un poquito más de adjetivos, pero sería de trabajo y energía mecánica. Pero a mí me gustaría que se acuerden el nombre un poco más completo, teorema de trabajo de fuerzas no conservativas, porque es lo que quedó, ¿no? Trabajo de fuerzas no conservativas, que son las que están a la izquierda de la igualdad, y energía mecánica, que es lo que está a la derecha. Entonces, de memoria ya,
el trabajo de las fuerzas no conservativas se relaciona con la variación de energía mecánica. El truco es esconder las fuerzas conservativas. Las sacamos del lado del trabajo y las pasamos al lado de las energías. Es una versión muy discriminatoria. ¿Por qué? Porque había todas las fuerzas. Newton dijo sumen todas las fuerzas. Y ahora a uno se le ocurre decir vamos a discriminar. Las conservativas, que son especiales, me las llevo al lado de las energías. Y las otras las dejo donde estaban. Uno ha hecho una selección, ha discriminado, que ciertas fuerzas, en lugar de dejarlas del lado de los trabajos, las va a llevar al lado de las energías. ¿Por qué se puede hacer? Bueno, por todo lo que contamos en la clase pasada, de que a las fuerzas conservativas se les puede asignar una energía potencial que tiene una forma de narrar, de interpretar. Esta cuenta de la energía potencial se interpreta, se narra, se piensa como que cuando la fuerza conservativa hizo trabajo y le quitó energía cinética al cuerpo, la guardó de otra manera. La guardó como energía potencial. Entonces, cuando uno hace esta suma de energía mecánica, está contando la energía que es evidente en el movimiento, porque tengo velocidad, tengo energía cinética, y la energía que está almacenada, en las distintas formas de almacenamiento que haya. La energía mecánica, entonces, es una forma de contar la energía explícita o evidente, porque hay movimiento, que es la cinética, y la oculta o almacenada o guardada en la posición del cuerpo respecto de un campo de fuerza conservativa. Energía mecánica es la suma de energía explícita por movimiento más las energías almacenadas o escondidas. Todo esto son narraciones, son formas de contarlo. La fórmula es esta, pero tiene sentido sumarlas, porque yo tengo que un cuerpo tiene 5 joules de energía cinética, porque se está moviendo, y le hemos robado otros 5 joules de energía cinética y lo guardamos, y bueno, tiene 5 en movimiento y 5 guardados, tiene 10 joules. Entonces, esta suma es súper interpretable en términos de almacenar energía, en términos económicos de tener algo guardado, ahorrado. Es la energía que hay puesta en movimiento y la energía que está ahorrada. ¿Sí? Como conversamos la otra vez, los términos económicos son los que van de la mano de hablar de energía, de ganar, perder, guardar, almacenar. Entonces la energía cinética es la evidente o explícita por movimiento. La energía potencial es la guardada o almacenada por posición del cuerpo en presencia de un campo conservativo. Listo, ya lo dije. Entonces, le echamos una mirada al teorema de trabajo de fuerzas no conservativas y energía mecánica. ¿Qué nos queda? Miren, lo voy a borrar acá para ser más cortito. Ustedes ya saben que delta es evaluado al final menos al principio. Así que vamos a hacerlo más cortito y fijar la vista acá. ¿Qué dice? ¿Cómo lo contamos? Ya sabemos la cuenta, pero ¿cómo lo contamos? Bueno, cuando el cuerpo se mueve, hay fuerzas conservativas y hay no conservativas, en general. Las fuerzas no conservativas son las que afectan al valor de energía mecánica. Acá dice que las fuerzas no conservativas, mediante su trabajo, son las que afectan al valor de energía mecánica, o más explícitamente a la variación de la energía mecánica. Variación es ganancia o pérdida, o mantenerse. Entonces, si el trabajo de las fuerzas si el trabajo de las fuerzas no conservativas llega a ser negativo, neto, o sea, hay varios términos, pero si cuando sumo me da negativo, quiere decir que acá hay una pérdida. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas, neto, llega a dar negativo, hay una pérdida de energía mecánica. Porque la resta es negativa, porque al final tengo menos que al principio. Entonces, cuando hay fuerzas no conservativas que hacen trabajo negativo, le quitan energía mecánica al sistema. Se dice que disipan energía. Cuando tengo una cantidad de energía mecánica y al final tengo menos, yo pienso que la perdí. Después uno descubre que se transformó en otras formas de energía, pero que hoy no estamos mirando. En física 1 no vamos a mirar. Entonces, mientras no las miremos, las declaramos perdidas o disipadas. Entonces, si el trabajo de las fuerzas no conservativas es negativo, hay pérdida de energía, y este proceso, este movimiento, perdió energía, disipó energía. Si el trabajo de las fuerzas no conservativas llega a ser positivo,
positivo cuando tiran a favor del movimiento, ¿se acuerdan? Hay ganancia de energía mecánica. Voy a tener más energía mecánica al final que al principio. Trabajo de fuerzas no conservativas, positivo, ganancia de energía mecánica. ¿Será que esas fuerzas no conservativas ayudaron? Puede ser, por ejemplo, la tensión de un hilo con la que yo estoy subiendo algo. Y bueno, yo le di energía al sistema cuando lo subí. Esa fuerza no es conservativa, o sea, quedó de este lado. Y está haciendo un trabajo a favor del movimiento, está dando energía al sistema. El trabajo de las fuerzas no conservativas es el que determina la ganancia o pérdida o mantenimiento de la energía mecánica. Y en particular, si este trabajo neto de fuerzas no conservativas llega a ser cero, está buenísimo. Cero significa no variación. Significa que tengo lo mismo al principio que al final. Significa que me mantuve estable. Eso se dice que la energía mecánica se conservó. Ni aumentó ni disminuyó, se conservó igual. Si al principio del movimiento yo sumaba cinética y potenciales y tenía 45 joules, bueno, al final del movimiento sé que tengo 45 joules. Si esto es cero, no hay variación, tengo la misma cantidad al principio que al final. Y al final puede ser que no tenga más cinética y menos potencial. O menos potencial y más cinética. Lo que se mantiene es la suma. Entonces, ese caso particular, que se llama conservación de la energía, y ahora vamos a pasar al limpio, es... A propósito no lo estoy escribiendo, igual queda grabado. Pero quiero decir que todo lo que viene sale de este recuadro. Ya lo hicimos. El resto es interpretarlo. Pues un caso particular va a ser cuando uno mira el problema y dice, mira, no hay fuerzas conservativas, así que no hay nada. Acá, da cero. O mira y dice, hay fuerza conservativa, pero miro el trabajo y da cero. ¿Se acuerdan? Con una fuerza perpendicular de desplazamiento no hace trabajo. Entonces, miro el problema general y descubro que esto es cero. Si pasa eso como hipótesis, si pasa que este lado es cero, entonces la variación es cero, o sea, la energía mecánica se conserva. Y esos casos en particular son interesantes. Y en esos casos, si hablamos de conservación de energía mecánica, el único juego que va a haber es qué término, cómo los términos suben o bajan para mantener la misma suma. Bien, y con eso hacemos toda la práctica 8. ¿Sí? Entonces, momento de hacer preguntas si quieren, porque yo voy a salir con ejemplos ahora. ¿Preguntas, comentarios? ¿Está sencillo? Traté de armar todo en un pizarrón, porque habíamos trabajado antes este teorema, porque habíamos trabajado antes fuerzas conservativas. En un pizarrón se arma esta parte que nos faltaba y que es la más práctica. Espío, a ver si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Alguien que levante el micrófono para contarme? ¿O escribir? Sí, creo que hasta ahora bien. Vamos. Bueno, y ahí lo leo, escrito. Ok, bueno. Se entiende, vamos bien. Hay que usarlo en los problemas. Ustedes saben que cuando agarran el problema, empiezan a ver dónde estoy parado y cómo ajusto o cómo uso eso que entendí el día de la teoría en el problema. Entonces, hacemos ejemplos. Hacemos ejemplos. Borro todo, ya lo tienen. No me imagino, les comento mientras borro. Ustedes estaban mirando la clase, están acomodados, no sé si toman apuntes, si lo dejan para leer después. Supongo que esto lo tienen ahí anotado. Y de paso les comento que estoy subiendo todos los apuntes del año pasado, cuando la clase fue escrita en lugar de pizarrón. Así que tienen la versión así en vivo, tienen la versión grabada, lo mismo, y tienen la versión escrita. Entre todo eso, espero que se manden, y los libros por supuesto, pero espero que todo el material les sirva. No dejen de mirar los apuntes del año pasado que les estoy subiendo, porque es más o menos lo mismo y quizá encuentren prolijo algo que se nos escapó de anotar o no alcanzó el tiempo o lo hice apurado y ahí está más explícito. Bien, vamos con ejemplos. Entonces, situaciones típicas de estas prácticas. El primer ejemplo que les presento es que hay una pista con alguna forma arbitraria. A veces la pista tiene un rulo,
a veces no, como sea. Vamos a pensar en una pista donde un objeto desliza. Lo puedo poner a cierta altura y dejarlo caer, lo puedo a velocidad inicial, como sea. Entonces, esta es la altura, ¿de verdad? Y entonces cuando uno mira el cuerpo en un momento cualquiera de movimiento, bueno, como dije recién, lo primero que hay que hacer es ver qué fuerzas hay. Y las fuerzas que actúan acá son el peso, la normal, porque está apoyado, y la fuerza de roce. Si está en bajada, digamos, la fuerza de roce irá para allá. Problema típico. Vamos a decir que, como vamos a hablar de energía potencial, gravitatoria, porque estamos con el peso, que es una fuerza conservativa, vamos a fijar que ahí en la base de la pista estamos con altura 0, que es la referencia de la energía potencial que voy a usar. Entonces, en este, bueno, y supongamos que el cuerpo va desde este punto A, donde tiene una velocidad v sub a, inicial digamos, y una altura ha. La altura vamos a dibujarlo así. Cuando largamos al cuerpo tiene cierta velocidad, me quedo chiquitito, acá. Bueno, y cierta altura. La velocidad va para un lado o para el otro, y en el fondo lo que nos interesa es el módulo, pero bueno, vamos a poner velocidad vector, pero ustedes saben que para la energía cinética interesa nada más que el módulo. Si tienen que saber si está subiendo o bajando para ubicarse. Y entonces, ¿qué pasa en este ejemplo en general? Vamos de un punto A hasta un punto B, que puede ser haber bajado, de vuelta a subir. Y en este punto B va a tener una altura hb y una velocidad. Si va para aquel lado, v sub b. Entonces, estudio la trayectoria desde A hasta B. Uno estudia una historia, una trayectoria. Estudio desde A hasta B. Si usamos la versión original de trabajos y energía cinética, yo acá tendría que poner que el trabajo del peso, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fuerza de roce, que son todas las fuerzas, es igual a la variación de energía cinética. O sea, la energía cinética en B. No sé si poner, ya que es un ejemplo, vamos a poner la energía cinética. Con su expresión, 1/2 de la masa por la velocidad final en B al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Esto es variación de energía cinética. Y si uno, bueno, y esto es así. Todas las fuerzas con sus trabajos afectan el cambio de energía cinética. Voy a poner por acá para poder decirlo y verlo, cambio de energía cinética. Ahora, el trabajo del peso lo puedo tratar, bueno, el peso es una fuerza conservativa. El trabajo del peso lo puedo poner como menos la variación de energía potencial gravitatoria. El trabajo de la normal, como el desplazamiento es a lo largo de la pista, voy a poner en rojo el diferencial de R de desplazamiento. Y la normal es perpendicular a la pista, la normal es perpendicular al desplazamiento. Entonces el trabajo normal vale 0. No es que me lo olvidé, lo miré, o sea, la fuerza no me lo olvido, está ahí y vale 0. Y el trabajo vale 0. Y el trabajo de la fuerza de roce lo dejo de este lado. Y eso es igual a la variación de energía cinética. Entonces, estoy como haciendo la teoría de vuelta con este ejemplo. El truco era, el trabajo de la fuerza conservativa escrito así, lo paso al otro lado. Permiso. Lo saco de acá y lo paso con signo más acá. Entonces, me queda que el trabajo de la fuerza de roce, que todavía no sé cuánto vale, no lo miré, lo dejé anotado nada más, es igual a la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria. O sea, la variación de energía mecánica, cinética más potencial. Y en este caso queda energía cinética al final, 1/2 de masa por velocidad en B al cuadrado, más energía gravitatoria al final, que es m por g por h, ya que estoy usando que la energía potencial gravitatoria a una altura h, nos acordamos la fórmula, es m por g por h, con h medio para arriba positivo. Bueno, esta energía mecánica
final. Pero puse H y estoy en el punto final, si es HB. Estoy refiriendo a esta altura. Esto es la energía mecánica en el punto B. Cinética más potencial. Menos, porque estoy haciendo variación, energía cinética. Al final menos principio. Un medio de masa, velocidad en A al cuadrado, que es menos al principio, más m por g por h en A. O sea, la altura inicial. Y esto es la energía mecánica en el punto A, allá al principio. Esto sería final y esto inicial. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, que el trabajo de la fuerza de roce es el responsable de la variación de energía mecánica. Quedó así. En general yo le decía, el trabajo de las fuerzas no conservativas es el que tiene que ver con la variación de energía mecánica. ¿Qué quedó en este ejemplo? Y que solamente el trabajo del roce tiene que ver con la variación de energía mecánica. ¿Y el trabajo del roce qué signo tiene? Estoy pensando en un recorrido de allá para acá. El roce es tipo cinético, porque está deslizando. Entonces la fuerza de roce apunta en contra del desplazamiento. Hay un coseno de 180 grados y el trabajo del roce va a ser negativo. No hago la integral para calcularlo todo, pero tramo por tramo, aunque sea el diferencial de trabajo de la fuerza de roce, en un cachitín que se escribía como la fuerza de roce escalar el diferencial de R, es negativo. Cada cachito de la suma que tengo que hacer o la integral que tengo que hacer es negativo. Así que si hago la integral de todo esto, sobre toda la trayectoria desde A hasta B, que sería la integral de todo esto, sobre el camino, me va a dar negativo. Si estoy sumando numeritos negativos me va a dar negativo. O sea, no necesito resolver la integral, porque la fuerza de roce por ahí no sé cuánto vale en todos lados, porque, bueno, es muy por la normal, pero la normal, y si la pista es más inclinada o menos inclinada, la normal va cambiando. Y esa integral ni necesito hacerla, pero seguro es negativa. Entonces, la variación de energía mecánica, es negativa. Hay pérdida o disipación. ¿Por qué se perdió energía mecánica? Porque la fuerza de roce le sacó energía al sistema. Ahora, si tengo datos para hacer un problema, puede ser, supongamos que tengo como datos, por inventar un problema, que la velocidad en A es igual a 0, o sea, salió del reposo, que la altura A es dato, entonces 2 metros, y tengo la altura en B. Resulta que me interesa saber cuándo esto llegó a 0,5 metros de altura. Y entonces la pregunta, o la incógnita, en este problema puede ser la velocidad en el punto B. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Acá lo tenía planteado. Bueno, si el trabajo de la fuerza de roce es igual a todo esto, bueno, empiezo a reemplazar. La altura en B la conozco, la altura en A, la velocidad en A la conozco como dato que es 0, la altura en A la conozco, y bueno, y si quiero despejar la velocidad en B, necesito conocer el trabajo de la fuerza de roce. O sea que en este problema, cuando hay una fuerza disipativa, y bueno, la energía mecánica cambia, y para compararla necesito conocerle el trabajo. ¿Sí? Entonces ese lo dejo ahí. Si me dijeran que esto es un plano inclinado, en lugar de ser una curva, y entonces yo calculo la normal, calculo la fuerza de roce. El módulo de la fuerza de roce sería igual a mu cinético por la normal. La normal la calculo porque, como en este eje no hay movimiento, quiero decir, combinan lo nuevo con todo lo que saben de antes. Como en el eje este no hay movimiento, entonces el peso por el coseno del ángulo de inclinación del plano inclinado es igual a la normal, entonces la normal la sacan, la fuerza de roce la sacan,
y el trabajo de la fuerza de roce será menos fuerza de roce por distancia. Si es un caso donde pueden calcular el trabajo de la fuerza de roce, terminan de hacerlo. ¿Sí? De eso tenemos. Bueno, lo dejo ahí. Ahora, no es un problema resuelto, pero les conté cómo se plantea, qué ingredientes hay. Si pueden calcular el trabajo de la fuerza de roce, porque es un caso de plano inclinado y ya lo han hecho, calculan la fuerza de roce como antes, calculan trabajo de la fuerza constante como fuerza por distancia por coseno del ángulo entre la dirección de la fuerza y la dirección del recorrido, del movimiento, y terminan de hacerlo. O sea, si lo saben, entonces la velocidad en V la van a despejar. En un plano inclinado es un ejercicio Profe, que ya salió. Sí. si hay dos fuerzas conservativas en ese caso, ¿se analiza por separado o todos juntos? ¿Cómo es? Se ponen todas juntas. Las dos fuerzas conservativas, cada una, así como al peso le puse menos variación de energía potencial, a la fuerza elástica ponés menos variación de energía potencial elástica. Y los dos términos de variación de energía potencial los pasás de este lado. O sea, te va a quedar la energía cinética más la potencial gravitatoria más la potencial elástica. Van todos juntos, sumados. ¿Sí? Podemos hacer algún ejemplo de eso. Por eso cuando hice la presentación, primero hice una sola fuerza conservativa y después les dije, si hay dos o más, ponen sumatoria de las fuerzas conservativas del trabajo y del otro lado queda la suma de energías potenciales. ¿Sí? Bien. Quería analizar de este ejemplo, voy a borrar bastante por acá, en particular, ahí lo comenté con roce, ¿no? O sea, no le puse título, pero esto sería movimiento de un cuerpo que se desliza por una pista con roce. Y eso era hasta ahí. Y otro caso, muy frecuente en la práctica, o sea, hay varios problemas, ahora les voy a tratar de decir, pero tengo anotado, ¿dónde se usa lo que les estoy contando? Por ejemplo, este tipo de... el que borré recién, el que estaba haciendo recién, está en el problema 3 de la práctica 8, problema 3. Y también esas ideas están en los problemas 10, 11 y 12, pero ya al final están como combinadas con otras cosas. Trabajo de las fuerzas no conservativas igual a variación de energía mecánica, está en el problema 3 seguro, en el 10, en el 11 y en el 12. Ahora, otro caso que van a encontrar en los problemas 5, 6 y 7, 5, 6 y 7, el 9 también, es el caso en que no hay roce. Entonces voy a hacer otro ejemplo. Sin borrar mucho de lo que había hecho, vamos a trabajar el caso en que la pista no tiene roce. Cuando nos avisan que una pista no tiene roce o que es lisa, nos dicen, mirá, fuerza de roce no pongas. Entonces yo vengo acá y las borro. Fuerza de roce no pongas, borro el trabajo de la fuerza de roce. Borro el trabajo de la fuerza de roce. Y entonces, las fuerzas que había son la conservativa, que tiene asociada energía potencial, el peso. Y la normal, que no hace trabajo. Entonces de este lado, voy a hacerlo de vuelta, permiso. Trabajo del peso más trabajo de la normal, variación de energía cinética. Porque son las dos fuerzas que hay, nada más. Trabajo de la normal lo miro, me dio 0. Y el trabajo de la fuerza peso lo paso al otro lado como energía potencial. Entonces, me queda, bueno, despacito. Trabajo de la fuerza peso igual a variación de energía cinética. Y si lo paso para este lado, lo paso, o sea que me quedó nada, me queda variación de energía mecánica. Acá, por variación de energía cinética quiero decir 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado al final, menos 1/2 de la masa por la velocidad al principio, al cuadrado al principio. Y cuando digo variación de energía mecánica, digo, al final, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la cinética, más la potencial, mg por h final, menos, porque es una variación, energía mecánica al principio, 1/2 de la masa por la velocidad en A al principio,
al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura en A. Bien. Y en este caso, del lado izquierdo, donde tenía que quedar el trabajo de las fuerzas no conservativas, no quedó nada. Quiero decir, ¿por qué lo estoy contando así? No es que yo me juego a que hay conservación de energía. No, lo saco del análisis. El análisis es, poner todas las fuerzas, mira el recorrido, mira el trabajo de cada una, las conservativas pasarlas al otro lado. Si querés saltearte el primer renglón y ya las conservativas las pusiste de este lado, pero fíjate que quedan las no conservativas. Bueno, queda la normal pero no hace trabajo, quedó 0. Entonces, si no hay trabajo en las fuerzas no conservativas, quiere decir que la variación de energía mecánica es 0. O sea, no varía. De acá uno puede despejar que la energía mecánica al principio, o como quieran, la energía mecánica al final es igual a la energía mecánica al principio. O sea, estoy diciendo variación 0. Variación 0 es que son iguales, que la resta va al 0. No sé si escribir más, no hace falta. La variación es energía mecánica al final menos al principio. Si la que está con menos la paso con más al otro lado, me queda al principio igual que al final. Entonces, cuando detecto, porque analicé la fuerza, lo miré y me doy cuenta, tengo un argumento, tengo una justificación para decir que trabajo de fuerza conservativa no quedó ninguno, entonces voy a la fórmula, lo puedo decir de esta manera. Entonces puedo decir que la energía se conserva, que la energía mecánica se conserva. No lo digo al principio del problema, lo voy sacando como análisis del problema. Miro toda la fuerza, miro el trabajo de todo, hago todo el trabajo y me doy cuenta que las fuerzas no conservativas, el trabajo desapareció, no quedó nada. Conclusión, la energía mecánica se conserva. Y que la energía mecánica se conserva, es más piola escribirlo como que al final es igual que al principio. Entonces, en una pista sin roce, puedo escribir que un medio de la masa por la velocidad al cuadrado al final, más la masa por la gravedad por la altura al final, que es la energía mecánica final, es igual a cinética, un medio de mv cuadrado al principio, más potencial, m por d por h al principio. Esta es la típica fórmula sencilla, después de todo el desarrollo, de conservación de la energía. Me acuerdo cómo escribir la energía, cinética más potencial. Si hay resorte pongo más un medio de k por x cuadrado. Y al final y al principio las igualo directamente. Pero no es, insisto, el teorema de trabajo. A ver, ¿cómo insisto? Ahora lo voy a pasar a limpio para insistir mejor. Esto que escribo acá no es algo que yo tiro al principio del problema. Es algo que encuentro que puedo aplicar si reviso todas las fuerzas y encuentro que las únicas que hacen trabajo son las conservativas. Las paso como energía potencial y descubro que la energía mecánica se conserva. Entonces, lo que se llama principio de conservación de la energía no es un principio en el sentido de regla que vale siempre. Al contrario, es una cuestión con hipótesis. Si pasa tal cosa, entonces se conserva la energía. O sea, no me usen esta fórmula o estas fórmulas si no verificaron primero si la energía se conserva. Y en la práctica están mezclados. Hay problemas donde la energía mecánica se conserva y ustedes lo tienen que descubrir y entonces trabajan así. Y hay problemas donde la energía mecánica no se conserva y entonces trabajan como el pizarrón anterior, poniendo que la fuerza, los trabajos de las fuerzas no conservativas, que ahí están presentes, son igual al cambio de energía mecánica. No sé si decirlo de vuelta, ya lo dije. La energía mecánica, cantidad de energía cinética más potencial de un cuerpo, puede cambiar si hay fuerzas no conservativas haciendo trabajo. Entonces, ustedes descubrirán cuándo cambia y cuánto cambia, y si es ganancia, si es pérdida, y también descubrirán cuándo no cambia, y cuando descubren eso hablan de conservación de la energía. Es un nombre muy pomposo, incluso dice principio, pero lo vemos, la teoría de Newton se deduce cuándo se conserva la energía mecánica y cuándo no se conserva. Entonces, no vayan de cabeza a aplicar fórmulas de conservación, sino que analicen cuándo se conserva y cuándo no se conserva la energía mecánica. Ya lo dije 15 veces, entonces no se mezclen los problemas.
yo detecté que hay conservación de la energía mecánica, porque miré el problema, porque miré las fuerzas y descubrí que no había trabajo de fuerzas no conservativas, que queda un 0, en los problemas 5, 6, 7 y 9. Y puede ser en alguno de los adicionales después que ya lo descubrirán ustedes. Bien. Entonces, me gustaría pasar en limpio la teoría de este segundo caso. Acá era un ejemplo de cuando no hay roce. Pero la teoría de lo que llamamos principio de conservación de energía mecánica me gustaría pasarla en limpio ahora. Mientras piensan si hay alguna pregunta y después largamos el recreo. Digamos, lo armé así. Preferí discutir unos ejemplos. Insistir en que siempre hay que mirar qué fuerzas hay, detectar cuáles hacen trabajo, cuáles no hacen trabajo, cuáles son conservativas, cuáles no son conservativas, y trabajar en consecuencia. Entonces, un caso especial o particular es el caso de conservación de energía mecánica. En general, no voy al caso todavía ese, en general hemos encontrado el teorema que dice que el trabajo de la fuerza, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas y le voy a poner acá en la sumatoria, le voy a poner un índice, le voy a insistir en que son las no conservativas, las que no pude pasar como energía potencial, es igual a la variación de energía mecánica. Y en particular, si, es una hipótesis, encuentran que la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas es 0, ¿por qué puede pasar esto? Bueno, puede ser porque directamente no hay fuerzas que no sean no conservativas. O sea, son todas conservativas y ya no quedó ninguna. O puede ser porque hay fuerzas pero no hacen trabajo, como el caso de la normal de recién. Entonces, si uno descubre que este lado es igual a 0, obvio, el otro lado es igual a 0. Entonces, la variación de energía mecánica es igual a 0. O sea, ninguna ciencia oculta, Tenemos esto en general, y si este lado es 0, este es 0. Entonces ustedes revisen que hay acá. Si encuentran que es 0, dicen, está bueno, este problema es de lo sencillo porque hay conservación de energía mecánica. Que dicho de otra manera es que la energía mecánica al final es igual a la energía mecánica al principio. Y en realidad, como uno estudia una trayectoria, desde A hasta B, y si la energía mecánica se conserva, o sea, si esta hipótesis se mantiene en toda la trayectoria, y también puedo poner puntos intermedios, puedo poner un punto C, un punto D, la energía mecánica es igual en todos los puntos, ¿sí? En general, la energía mecánica en un punto P, vamos a ponerle no. La energía mecánica, voy a poner mejor en palabras, en cualquier punto, siempre que se mantenga esta hipótesis en el recorrido hasta cualquier punto, es igual a la energía mecánica inicial. Y esta que sea la forma más fuerte de decir y usar la energía mecánica se conserva no solo entre el principio y el final, sino que se conserva a lo largo de un recorrido. Y bueno, la suma cinética más potencial hecha acá, hecha acá, hecha acá, hecha acá, hecha acá, hecha acá, siempre da lo mismo. Siempre da lo mismo que al principio. Bien, con eso entonces lo dejo anunciado. Lo que se llama principio de conservación de energía mecánica. Yo no noté el principio de propósito, para decir, es un caso especial en el cual hay conservación de energía mecánica. Con hipótesis, si pasa esto, entonces hablemos de conservación de energía. Nunca se hablen de cabeza hablar de conservación de la energía mecánica si no revisaron
si están en el caso en que sí se conserva. Listo. Para la grabación, pausa.